A todos, a los que nos saludamos, a algunos sí. Siempre es una alegría volver a los orígenes, sobre todo cuando son buenos. Solo hay dos problemas, uno que la edad no vuelve atrás y otra que pues la gente que conoces cada vez queda menos, ¿no? Porque se van a vida mejor, pero nos alegra ver a los que conocemos y conocer a los nuevos también, que gracias a Dios la Iglesia sigue y que se van unos pero vienen otros y eso creo que es lo importante. Bueno, el pasaje para esta mañana, en este estudio, que ya veo que sois valientes estudiando la carta a los romanos, nos corresponde a partir del versículo 18 del capítulo 1. Vamos a intentar cubrir desde el 18 hasta el final. Y Romanos capítulo 1, versículo 18. Voy a quizá ir leyendo y comentando, así que voy a leer de momento solo el 18. Dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Qué bonito invitarte a hablar de la ira de Dios. Podía haber otros temas, ¿verdad? Un recuerdo imborrable de mi infancia. Más o menos tendría unos 8 años aquí en Vigo, viviendo allí en el segundo piso, en la calle Pimargal. Recuerdo la rabia que sentí porque mi madre me había castigado por algo que yo no había hecho. Probablemente fue la única vez que se equivocó, más bien se equivocaba al revés. Cosas que había hecho mi hermano Jonathan, o que había hecho yo, pagaba mi hermano Jonathan por ellas. Pero en aquella ocasión, pues me castigó a mí, no era culpa mía. Y recuerdo esa sensación de rabia, no sé por qué fue, pero recuerdo la rabia interior y le dije, mi padre en ese momento estaba de viaje por una de sus giras. Entonces le dije, le voy a escribir una carta a papá. Había que reclamar a alguien. Sí, esa sensación de rabia ante la injusticia. Bueno, todos nos rebelamos, ¿verdad?, contra la injusticia. Y sobre todo cuando alguien dice una mentira, parece que te sube algo así por aquí dentro. Cuando alguien te está diciendo algo que no es verdad, qué mal se lleva. Salvo una cosa, cuando esa injusticia nos favorece a nosotros, entonces hasta nos parece bien. Así somos los humanos. ¿Por qué será? ¿De dónde viene ese sentido de justicia, de la verdad, de querer justicia y querer la verdad? Pues sin duda de que somos imagen de Dios, porque Dios es justo y Dios también es la verdad. Y es interesante cómo los niños son especialmente sensibles a la verdad, a decir la verdad, aunque son expertos en mentir cuando les conviene, pero son sensibles hacia la verdad, hacia lo que es justo. Nuestro nieto hace unos meses todavía tenía 5 años y en una ocasión me pedía algo que yo consideré que no era oportuno concedérselo y me contestó, es injusto, es injusto. Bueno, vamos a pensar algo en lo que dice este texto acerca de la ira de Dios, que tiene que ver precisamente con la justicia. Luego hablaremos de la inexcusabilidad del hombre, del ser humano ante Dios, también de la rebeldía del ser humano ante Dios y las consecuencias de esa rebeldía. La ira de Dios. Yo digo, qué bien que Dios se enfada también ante la injusticia, que Dios no es indiferente. Es verdad que no solemos ver de inmediato que cuando hace alguien algo malo, ¡bum!, Dios interviene haciendo justicia. La Biblia mismo nos dice, porque Dios es paciente, es lento en la ira y es grande en misericordia. Y también por otro motivo, porque si Dios actuara de inmediato con contundencia ante cada falsedad, ante cada injusticia, ante cada acto de impiedad, el problema es que ninguno de nosotros estaríamos aquí en esta mañana. Así que en parte nos conviene que la ira de Dios, aunque es buena, que también sea paciente. Así que tenemos que esperar muchas veces con paciencia
Sabemos que la ira de Dios está ahí y le dará el pago a cada uno, pero a lo mejor será en el Apocalipsis, ese libro que nos habla del triunfo final de la justicia. Ahora, leyendo este pasaje nos explica qué es lo que enfada tanto a Dios, qué es lo que pone a Dios nervioso, qué es lo que le hace que Dios sienta la ira. Dice la impiedad. La ira de Dios es contra la impiedad, es decir, la falta de reverencia hacia Dios. Y eso parece que abunda bastante, ¿verdad? La falta de respeto a Dios, la falta de tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas, aquel que nos dio la vida y que es el diseñador también y dueño de todas las cosas. Yo no sé cómo te sentirías tú si tuvieras un mayordomo en tu casa, en tu propiedad, pero que hace lo que le da la gana con tus cosas y que no respeta lo que tú quieres que se haga y cómo se han de hacer las cosas. Pues esa es la realidad también del ser humano. Somos mayordomos de la propiedad de Dios y cuando no somos piadosos, pues estamos haciendo lo que nos da la gana y eso suscita la ira de Dios. A Dios le enfada la injusticia y en particular dice aquí la injusticia de obstruir la verdad, Es verdad que podemos ignorar muchas verdades, las desconocemos, no lo sabemos todo, es imposible saberlo todo. E incluso muchas personas no se les puede siquiera achacar de no aceptar a Cristo porque no lo conocen, no saben nada de Jesucristo. Y eso sí que enciende la compasión de Dios. Hay un hombre de la historia del Antiguo Testamento que se creía o parecía ser más justo que Dios, que es Jonás. Y Jonás estaba enfadado porque Dios quería perdonar a los malvados ninivitas. Sin duda eran una nación muy cruel y humanamente parecía justo. Sin embargo, lo que Dios le dice es interesante. ¿Sabes cómo termina este libro de Jonás? Pues dice, ¿no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda? Y también muchos animales. La compasión de Dios también frente a la ignorancia del hombre, a la ignorancia del ser humano, aquello que no sabemos, aunque debiéramos tal vez saberlo, si no lo sabemos, suscita la compasión de Dios a pesar de que cometamos errores y nos equivoquemos. El apóstol Pablo da testimonio de su propia vida, de su propia experiencia. Y él nos dice, escribiendo a su discípulo, a Timoteo, en la primera carta, capítulo 1, dice, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, ¿se puede ser peor? Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia, en mi incredulidad. Así que es interesante entender que lo que inflama la ira de Dios no es simplemente los hechos erróneos o las cosas mal hechas, sino que lo que realmente enfada a Dios, lo que hace que Dios sienta ira, nos dice este capítulo, es cuando se conoce y a sabiendas. Versículo 20, cuando se ha visto con toda claridad y sin embargo tú lo ignoras. Versículo 21, cuando aunque conocían a Dios, no le hicieron caso. Versículo 32, aunque conocen el decreto de Dios. Y por eso este capítulo va a decir que nadie va a tener excusa el día en que Dios actúe y ejerza el juicio contra esa persona. Pero me gusta algo de este capítulo, y es la idea de que nadie será juzgado por lo que no conoció. Me parece consolador, ¿verdad? Nadie será juzgado por lo que no conoció. ¿Sabéis lo que me dicen algunas personas cuando hablamos de estas áreas, de estas facetas de Dios? Me dicen, bueno, pues entonces es mejor no saber. Es mejor no saber. Mejor no le hablemos del Evangelio a las personas, a nuestros seres queridos, para no hacerles culpables. Mejor no estudiemos más la Biblia para no tener más culpa delante de Dios. Bueno, parece que tiene sentido. Sin embargo, tiene otros inconvenientes importantes. La primera, y alguien lo dijo en el culto en esta mañana, es que sería privar a esas personas, a esos seres queridos, de los gozos también de la vida cristiana.
porque también los tiene muchos más que la alternativa no cristiana. Pero otro problema todavía más grave es que aunque no les hables, ya saben suficiente para que la ira de Dios esté sobre ellos. Y por lo tanto sí que necesitamos hablarles para que se libren de la ira de Dios. Y esto es de lo que va el capítulo. En la versión internacional dice el verso 19, después de hacer esta declaración sobre la ira de Dios, dice, me explico, me voy a explicar ahora cómo funciona eso y en qué consiste eso. Y aquí entramos en la segunda cuestión de este pasaje, es la falta de excusas que tiene cualquier persona delante de Dios por lo que se conoce de Dios. Versículo 19 dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Una de las evidencias es la evidencia interior que tiene todo ser humano, la conciencia de Dios, la noción de un Dios, aunque no conozca los detalles acerca de cómo es ese Dios o lo que ha dicho ese Dios, pero la noción de Dios sí la tienen todos. Por eso en todos los pueblos del mundo de la historia hay creencias en algo trascendente. Además, lo va a repetir en el capítulo siguiente Pablo, existe una ley escrita en nuestro interior, en nuestro corazón. Mira, los caníbales saben que hacen mal. Saben que comer a otros es malo porque a ellos no quieren que les coman. Dice, a mí no me muerdas. Hay una ley escrita en cada uno de nosotros, lo reconozcamos o no. Por los años, o no sé cuántos, hace bastantes años, un cantante americano, Barry McGuire, que tiene cantado en algunos eventos evangélicos, especialmente en el mundo anglosajón, un día contó una historia que me pareció muy relevante en este aspecto, en este punto. Era la entrevista al director de esa famosa revista, aunque ya sé que vosotros sois muy santos y no conocéis esa revista, que es la revista Playboy, donde aparece todo eso, las chicas de cualquier manera. Y el periodista, en medio de esta entrevista que le hizo al director de la revista, dice, oye, tú tienes una hija que está a punto de cumplir 18 años. Dice, a ver, ¿cuándo lo vamos a ver en las portadas de tus revistas? Le cambió el semblante y dijo, eso es algo con lo que no puedo. Ese hombre quería para las hijas de otros lo que no quería para su propia hija. Hay una ley escrita en nuestros corazones de lo que es correcto y de lo que no. Hay una ley escrita porque somos imagen de Dios. A mayores hay otro factor más por el cual nadie es ignorante y nadie puede decir que no sabe algo acerca de Dios y del bien y del mal. Y es que Dios, dijo el Señor Jesús, que envió al Espíritu Santo para convencer al mundo. Y de vez en cuando el Espíritu actúa en las personas en algún momento para darles también la convicción de lo correcto o lo incorrecto, de sus decisiones o de su noción de Dios o de su relación con Dios, en alguna manera. Incluso sabemos en la actualidad que en los países donde el Evangelio está perseguido, la Iglesia cristiana está perseguida, donde no tiene muchas veces acceso a la Biblia, hay personas hasta que están teniendo sueños de un encuentro con Jesús. Nadie va a tener excusa ante Dios, y menos los que estamos aquí, que sabemos mucho acerca de Dios. Esa es la evidencia interna, pero esa evidencia es subjetiva, es lo que yo siento. La evidencia interna se confirma, lo sigue diciendo este capítulo, con la evidencia externa. Dice el versículo 20, otro argumento, porque desde la creación del mundo, sus atributos, es decir, los de Dios, invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Tengo un amigo no creyente con el que suelo reunirme cada semana. Y él fue criado en el ateísmo, viene de otro país. Sin embargo, reconoce que la naturaleza es una evidencia que no puede evitar ignorar y tiene que reconocer que algo existe, que alguien existe, que alguien tuvo que hacer estas cosas y ponerlas en marcha. Y la verdad es que hay que tener mucha fe
Hay que tener más fe para creer que todo es fruto de la casualidad que creer en un Dios creador. Aquí podríamos pasar horas poniendo ejemplos, pero solo quiero mencionar uno. A mí me asombran los planetas. Inmensas masas que están circulando por el espacio, que van rotando, que van girando en sus órbitas, y la precisión con la que se mueven. La precisión de nuestro planeta, el planeta Tierra, su satélite, la Luna. ¿Sabéis? Tal es la precisión que permite enviar a un hombre y que ponga los pies en la Luna. Y eso no sería posible si no circulasen con unas leyes perfectamente definidas. Y la gran aventura, que a lo mejor a nosotros no caemos en esos detalles, es conseguir traer de vuelta a ese hombre y que ponga los pies y aterrice en la Tierra. Porque en el espacio, nuestro planeta es algo muy pequeño. ¿Y sabéis lo que pasaría si no acertasen? Si se pasara de largo, se perdería en el espacio para siempre. Y todo eso es posible porque hay unas leyes minuciosas y precisas que permiten al hombre hacer con sus cálculos que una bola enorme que está girando sobre sí misma, que está girando alrededor del Sol y otra que está girando, poder acertar en el punto exacto donde tiene que aterrizar. Y esa precisión también es la que permite la vida. Solo con que nuestro planeta se desviase un poquito de su órbita, o moriríamos abrasados por el Sol o moriríamos congelados. Fíjate tú que nuestro planeta, comparado con las dimensiones del universo, trasladarse simplemente de España al Polo Norte, lo que cambia. Pues imagínate eso en las dimensiones del espacio. Sí, todo eso ¿de dónde viene? Esa precisión, esa maravilla de la creación. Al contrario de lo que la sociedad trata de transmitir, a veces es un tema muy interesante, ¿no? Como las estrategias que hay para que una mentira parezca verdad. Ahora el tiempo no me permite explicarlo. Pero al contrario de lo que se suele transmitir la idea, sí que hay grandes científicos de verdad que sí que creen en Dios, creen en un Dios creador y creen incluso en el Dios de la Biblia. No hace mucho salió en la prensa un libro de uno de los más famosos ateos del mundo anglosajón, Anthony Flew. Y este hombre escribió un libro con su conclusión, y era un gran defensor del ateísmo, diciendo Dios existe. Y la razón no es porque se convirtió, la razón no es porque se puso a leer la Biblia, la razón simplemente fue ante las evidencias de la ciencia más moderna que llegaron a esa conclusión de que no hay otra respuesta. ¿Por qué dijo? Porque para seguir siendo un ateo tendría que creer, entre otras cosas, las siguientes: que la nada produce todo, que lo que no tiene vida produce vida, que lo caótico produce ajuste fino de las constantes de la física, que la inconsciencia puede producir consciencia, o creer que la materia produce razonamiento. Y él dijo, no tenía suficiente fe para creer eso. La naturaleza, la creación. Cuando yo era niño se enseñaban las clases con el franelógrafo, ¿verdad? Entonces en aquella época decían, la creación es el franelógrafo de Dios. Hoy tenemos que decir es la pantalla de Dios. La naturaleza es la pantalla en la cual Dios se nos da a conocer, donde podemos ver la inteligencia, la sabiduría, la bondad, el conocimiento, diseño, propósito en la creación. Es bueno contemplar la naturaleza. Es bueno ver documentales sobre la naturaleza. Poder ver a Dios. Un obispo anglicano que fue misionero en el siglo XX relata el testimonio de unas personas que se convirtieron en Togo, en África. Y lo que le dijeron a este misionero fue: sabíamos de la existencia de Dios antes de que los misioneros vinieran, pero lo que no sabíamos es que Él es nuestro Padre. Sí, hay mucho que no podemos conocer sin la revelación escrita de Dios, pero sí nadie tiene excusa de saber que Dios existe y que Dios algo demanda de nuestras vidas. Por eso dice el verso 20 que hemos leído, de manera que no tienen excusa, no tienen excusa. Y este capítulo sugiero
o por lo menos para mí así lo es una posibilidad de responder a aquellos que preguntan qué va a pasar con aquellos que nunca han escuchado el Evangelio. Pues podemos aplicar seguramente este capítulo. Pero como el tiempo dice que hay que apurar y vamos aún en el versículo 20 o 21, pues vamos a avanzar. La ira de Dios, el hombre que no tiene excusa, y en tercer lugar lo que nos plantea Pablo es ese carácter rebelde del ser humano a pesar de las evidencias. Dice el versículo 21, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Es decir, que la ignorancia de Dios es una decisión, es no querer reconocer a Dios, porque claro, reconocer a un creador, un Dios, tiene implicaciones para nuestras vidas. Y para el que quiera hacer lo que le da la gana, pues no le conviene pensar en ello. Fue la tentación más antigua, fue el planteamiento de la serpiente a Eva, el poder prescindir de Dios, el poder ser dioses nosotros mismos, pretender la independencia de Dios. Y claro, para todo se pueden encontrar razonamientos para justificar cualquier creencia, aunque Pablo dice eso son vanos, pero sí es posible. Estos días leí en el periódico que hace pocos días, creo que una semana, un estudiante de la Universidad de Vigo ganó el premio Campeón del Mundo de Oratoria y dijo algo muy interesante. Dijo que destacaba las ventajas de saber defender un argumento y su contrario. Sí, se puede defender con argumentos todo lo que quieras en contra de Dios, en contra de la Biblia, en contra de Cristo, en contra de la experiencia cristiana. ¿Cómo está nuestro reconocimiento de Dios? Porque sí sabemos, y nosotros que estamos aquí sabemos mucho más que aquellos a los que se refiere Pablo en Romanos 1. ¿Cómo está mi respuesta frente al conocimiento de Dios? ¿Estoy honrando a Dios o me estoy comportando como los paganos? Honrar a Dios, entre otras cosas, significa en la práctica darle a Dios el crédito por aquellas cosas que tú recibes, disfrutas o puedes hacer. A veces no podemos medallas, ¿verdad? Yo lo hice, yo lo conseguí, fue mi inteligencia, fue mi habilidad, fue mi preparación, fueron mis estudios, fue porque me ayudaron. No darle el crédito a Dios es caer también en el mismo error. No honrar a Dios con nuestros bienes. No vivir en un sentido permanente de gratitud. Y es bueno que tengamos cada domingo un culto como este, donde podemos expresar a Dios por lo menos nuestra gratitud si no lo hemos hecho en los días anteriores. Estar agradecidos. Me impactó mucho una canción, creo que era de una persona de color que cantaba, porque claro, a veces la vida no nos sonríe como nos gustaría, pero me impactó esa canción porque decía que le daba gracias a Dios porque aunque no tenía zapatos, tenía pies. No hay razón para no vivir una actitud de agradecimiento a Dios. Y la ira de Dios es contra aquellos que no le honran y no expresan gratitud. Versículos 23 y 25, leo donde también nos habla de la rebeldía de sustituir a Dios por otra cosa. Dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Es decir, el no creer en Dios lleva a buscar otro Dios alternativo. Y ese Dios alternativo normalmente es un Dios que nos creamos a nuestro gusto, a nuestra imagen, a nuestra conveniencia. Siempre recuerdo un hombre, creo que cuando se murió al final se convirtió, pero escuchó el Evangelio por años y no creía. Y decía, claro, es que yo si veo a mi hijo que va por la finca, vivía en el campo, y va corriendo hacia un pozo donde va a caer y se va a morir ahogado, y le grito y le digo que no vaya, que no es el camino y no me hace caso, es igual, yo cuando llegue a la orilla le voy a echar la mano y voy a impedir que caiga al pozo. Así que Dios tiene que hacer eso conmigo. Sí, a veces buscamos dioses a nuestra conveniencia, a nuestra imagen,
Y a veces decimos y opinamos, bueno, es que Dios debe hacer esto, Dios no puede hacer esto. Y el problema es que cuando creemos en otra cosa que no es el Dios de la Biblia, podemos creer cualquier cosa o creemos en nosotros mismos. Y creo que hoy los dioses, pues todos los conocemos, ¿verdad? Entre ellos, el Dios de la ciencia. Parece que es el Dios de nuestro mundo, occidental por lo menos. Lo que dice la ciencia, eso es la verdad. Y me gustó leer en el periódico justamente esta semana un profesor de ciencias y de matemáticas que dijo, cuando escuches la expresión está científicamente probado, huye, porque va en contra del pensamiento científico. Bueno, no sigo leyendo. La rebeldía del ser humano, a pesar de conocer y saber de Dios, ignorando a Dios y viviendo como le da la gana. Y eso insiste en este capítulo, versículo 28, la primera parte dice, como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. Y verso 32, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Interesante la palabra practicar. Cuando hablamos de pecados, cuando hablamos de lo que a Dios le desagrada, cuando hablamos de lo que es estar haciendo algo malo, claro, aquí ¿quién se libra? Lo dijo Esteban esta mañana, ¿verdad? ¿Quién no tiene algo que escribir, alguna falta? Pero hay una diferencia entre el creyente, el que tiene temor de Dios y el que no, y es la palabra practicar. Juan también lo dice en su carta, que la diferencia está en que los creyentes pecamos, pero no practicamos el pecado. El no creyente vive en la práctica del pecado. Y esa es la diferencia. Somos imperfectos, pero el creyente se arrepiente. El creyente reconoce. El creyente no aprueba lo que está mal. Y por cierto, a raíz de este texto, cuidado con congraciarnos cuando amiguitos nos cuentan batallitas que no están bien a los ojos de Dios, porque Dios también dice que eso lo condena. Dice que no solamente hacen ciertas cosas, sino que dan su aprobación a los que las practican. Y a veces nos callamos, quizá por vergüenza, y nos sonreímos cuando nos cuentan algo que enciende la ira de Dios. Tenemos que concluir, y en último lugar me gustaría que pensáramos, aunque solo sea por encima, las terribles consecuencias de ignorar a Dios en nuestra vida. Hemos hablado de la ira de Dios, hacia dónde pone su foco, hacia la impiedad y hacia la injusticia cuando se detiene la verdad. Y hemos dicho que el hombre tiene información suficiente para ser responsable delante de Dios y que el que rechaza a Dios es por rebeldía. Finalmente, Pablo en esta carta advierte de las consecuencias, o tal vez visto de otra manera, nos pone los ejemplos, nos muestra cuáles son las consecuencias de vivir al margen de Dios. En primer lugar, nos habla de un corazón entenebrecido, de la necedad de un corazón entenebrecido. Versículos 21-22. Su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se volvieron necios. La necedad de no tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas. No seamos necios. Dice que esa necedad conduce a la oscuridad mental. Los que ignoran a Dios viven en una cierta oscuridad mental, en una cierta niebla que le impide ver muchas cosas y muchas realidades, aunque tengan muchos argumentos. Pero si Dios no ilumina, hay muchas cosas que no se ven. Una de las virtudes, de las cualidades extraordinarias del ser humano es la capacidad de razonar. Poder pensar y poder razonar es extraordinario. Pero esa capacidad, si no está iluminada por Dios, puede llevar a conclusiones erróneas y perjudiciales. Da miedo algunos debates, ¿verdad?, en la televisión. Dice, si estuvieras tú ahí en ese debate, que están tocando ciertos temas y tú sabes que no están bien, pero la manera en que los dan por sentado, que eso es así, y ridiculizan al que piensa lo contrario. La mente entenebrecida. Hay una frase que se repite 3 veces en estos versículos, entre 24, 26 y 28.
es muy significativa. Quizá a alguien le parezca chocante incluso. Dice, Dios los entregó. Dios los entregó a la impureza. Dios los entregó a pasiones degradantes. Dios los entregó a una mente depravada. El tiempo no me permite leerlo, pero lo podéis leer vosotros, la lista de cosas que ocurren cuando una persona decide vivir al margen de Dios o que pueden ocurrir de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir esa frase? Dios los entregó. Hay que entenderlo quizá especialmente desde el punto de vista del pensamiento hebreo, que es el contexto, en este caso de Pablo también, que se atribuye a que Dios hace incluso algo cuando Él simplemente lo permite. Dios permite al ser humano que elija cómo quiere vivir, le da los buenos consejos y si no, pues le dice cuáles son las consecuencias de vivir de espaldas a Dios. Está diciendo que Dios permitió al ser humano tomar malas decisiones. Dios decidió permitir que la gente que quiera no le haga caso. Dios permite que la gente haga según lo que piensa en su mente, pero también nos advierte de las consecuencias. Qué bueno es Dios que no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Desconfía de una religión, de un grupo religioso que pretende obligar. Dios no obliga a nadie. Pero Dios sí advierte. Y con eso pone en nosotros la responsabilidad de nuestras acciones y de nuestro destino. Y pone delante las consecuencias de nuestros deseos cuando van en contra de la verdad de Dios. Y podríamos resumir esos versos todos en 3 ideas. En primer lugar, nuestras decisiones en contra de lo que Dios dice afectan a nuestro cuerpo, perjudican a nuestro cuerpo. En segundo lugar, degradan al ser humano. El ser humano es menos humano, mejor dicho. Y en tercer lugar, la mente mal informada, que no reconoce a Dios y rechaza a Dios, va a determinar sentimientos y acciones que también generan la maldad y el sufrimiento. La mente es fundamental. Tú sientes en base a lo que piensas y tú haces en base a lo que piensas. Por eso lo que entra en nuestra mente controla realmente nuestra vida y nuestro ser. Y quiero decir que la ira de Dios, este tema tan bonito para esta mañana, no, ¿verdad? Pero es real. La ira de Dios, según este capítulo, como yo lo veo, no es un plan de torturas diseñado por Dios. Dios no diseña cosas malas. Dios no diseña un plan de torturas para los malos, porque Dios no se alegra de estas cosas. Sino simplemente son las consecuencias de las malas decisiones del ser humano, del que desobedece a Dios. Dios, con todo el dolor de su corazón, permite al ser humano que elija y que decida su camino. Y Él quisiera evitarnos el sufrimiento y el dolor que causa cuando no vivimos de acuerdo con sus leyes. Dice ese último versículo, son dignos de muerte los que dan la espalda a Dios. De muerte física, sí, para que no sigan haciendo daño. Pero quizá Pablo más bien se refiere a la muerte eterna. Porque aquel que rechaza a Dios en esta vida, Dios no le va a obligar a tener que estar con Dios toda la eternidad. No quieres a Dios hoy en tu vida, Dios te da esa libertad, pero también pasarás la eternidad separado de Dios, ya que no le quieres en tu vida. Y eso es terrible. Y creo que tenemos que terminar esta mañana invitando también a aquellos que quizá estén ignorando a Dios, estén apagando la voz de la conciencia, que hoy Dios tal vez te ha traído aquí para que pienses y tomes una decisión de caminar, de buscar la voluntad de Dios y de hacer lo que Dios dice, porque Dios quiere no solamente librarte del mal, sino también bendecir tu vida y enriquecer tu vida con una vida que vale la pena.
Honra a Dios si eres creyente. No imites a los paganos, no vivas como si fueras un pagano. Honra a Dios, vive cada día honrando a Dios. Vive cada día una actitud de gratitud a Dios por todas las cosas, aun aquellas que llamamos malas. Si Dios lo ha permitido, es para algún buen propósito en tu vida o en la de otras personas. Y si quieres ser sabio, vive temiendo a Dios, temiendo desagradarle, temiendo ofenderle, queriendo agradarle. Que Dios nos ayude y nos bendiga en esta semana.